Saludos amigos de Cinevisión. De nuevo con ustedes en Careo. Me acompaña don Omar Santana. Don Osvaldo Santana, ¿cómo está usted? Está un poquito lejos ahí. ¿Distante tú te sientes? Sí, sí. Lo suficiente. Bien, de inicio, compartir nuestro pesar con la familia del colega periodista Clodomiro Moquete, Clodo, antiguo secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, un gran amigo, compañero, que falleció esta semana. Siempre cuando muere un cercano, un compañero, es un dolor para su familia, para sus amigos, para sus compañeros de oficio. Omar, otra semana lluviosa. Sí, así es. Lluviosa por una vaguada, pero también con fenómenos atmosféricos poco usuales en la República Dominicana. Cayó granizo, inclusive hubo daños provocados por un pequeño tornado. En el Valle del Cibao. En el Valle del Cibao. Que se extendió hasta Puerto Plata, ¿no? Sí, entonces, nada, estamos viviendo una época de cambio climático, aunque hay que decir que no son extraños estos fenómenos en la zona norte del país, sobre todo donde se da un sistema de temperaturas frías, cálidas, y las mismas llanuras permiten que ocurran estos fenómenos, que sin embargo, aunque no son extraños, en la República Dominicana son inusuales. Bueno, no se puede decir necesariamente que son inusuales, porque recuérdate que la etapa lluviosa comienza, ¿verdad? Sí. Es general siempre, casi siempre en mayo, como previo al inicio de la temporada. Yo me refiero inusual al granizo y al tornado. Esos fenómenos sí desaparecieron, pero eran frecuentes en el pasado. Lo que pasa es que ya el tiempo parece que no se puede predecir tanto en las zonas tropicales. Pero el asunto es que hay buena pluviometría, parece que este va a ser definitivamente un año lluvioso. Las lluvias siempre son buenas, aunque se produjeran estos daños en plantaciones de plátano de La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, y los daños también se extendieron a Puerto Plata. También algunas granjas avícolas sufrieron daños y las autoridades estuvieron inspeccionando, pero mientras estas lluvias están manteniendo los niveles adecuados de los embalses, de las presas, que son fundamentales, ¿verdad?, para el suministro de agua potable a la población. La Dirección de Meteorología y sobre todo el COE está advirtiendo acerca de las próximas horas, de que va a seguir lloviendo, sobre todo en las provincias del nordeste y probablemente también en el sureste y en la zona de la cordillera central. Y de hecho ha declarado alerta verde para varias de las provincias, mayormente de las zonas del centro del valle y el nordeste de la República. De modo que las personas tienen que estar atentas para que lo que pudiera ocurrir con estos eventos de la naturaleza. El comportamiento del tiempo siempre va a ser importante y hay que prestarle atención. Veo también que la región norte ha estado sufriendo, probablemente como otros sitios, regiones de la República, extendidos apagones. Veo los reportes de largos apagones en el valle también del Cibao, algunos asociados, es verdad, a la salida del sistema por el tornado, otros por lluvias copiosas, pero en el caso del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y parte de la región sur, la verdad es que también ha habido muchísimos apagones en el servicio eléctrico. Y además la gente se está quejando de nuevo de alzas, esos aumentos cíclicos en la tarifa del consumo eléctrico. Recordarás, ¿verdad? Recordarán ustedes que el sistema eléctrico nacional, con las modificaciones que se hicieron a partir del pacto eléctrico, va a estar modificando el suministro, el costo de la energía cada 3 meses, ¿no? Y esos aumentos están viéndose en las facturaciones. Y si eso se agrega a lo que hemos estado analizando
en otras entregas, al incremento, ¿verdad?, en el costo de los alimentos y servicios, pues la cosa no está fácil para la gente. Bueno, la razón de los apagones, ha dicho el gobierno, se debe a mantenimientos programados, pero han sido mantenimientos que han sacado 600 megavatios del sistema de servicio. O sea, una cantidad bastante responsable. Muy cuando uno ve que la demanda, la generación normal es de 2.400, estamos hablando de casi una cuarta parte. No, una sexta parte, Sí. de una sexta parte. Entonces, no son financieros, pero no dicen las autoridades, pero no deja de llamar la atención la coincidencia de todo, de la salida de estas plantas. Es Sin una embargo, conjugación, ¿verdad? El evento atmosférico, ¿no? Sí. Y lo que estaban previstas para mantenimiento. Sí, de eso se trata. Dice de norte que que donde se está denunciando mayores apagones, que es como usted dijo, en la zona norte del país, hay unas interrupciones programadas de 2 horas. Sin embargo, las averías provocadas por los fenómenos atmosféricos que mencionábamos antes en el programa están incrementando esos apagones. Uno espera que la República Dominicana pueda evadir estas largas crisis de energía provocado no solamente por situaciones internas. Todo el mundo sabe que desde que inició o se reinició la economía mundial luego de la pandemia, los precios de los combustibles y de los combustibles fósiles a nivel internacional se han disparado, y esto conjugado con la guerra entre Rusia y Ucrania, entonces está provocando alzas importantes en el mundo. Sin embargo, en esta semana hubo un ligero descenso en el precio del barril de petróleo, de un punto porcentual y algo, por los mismos temores que existen en el mundo a que la crisis provocada por la guerra de Ucrania y entre Ucrania y Rusia también afecten el desarrollo económico y el crecimiento mundial. Es tiempo de una pausa. En breve volvemos. Saludos amigos, seguimos en Careo y la violencia no para. En esta semana nos encontramos con una situación que se ha presentado, una suerte de coincidencia de muy mal gusto que ha ocurrido, propio de la violencia, que ha ocurrido en el hospital San Lorenzo de los Minas. 3 menores, 2 de ellos de 10 y uno de 10 y otro de 3 años, heridos de bala por incidentes ocurridos en sus barrios, coincidencialmente en el barrio Villas Agrícolas. El niño de 10 años herido durante un incidente en el que un hombre hizo disparos al aire. El otro, un niño de 3 años, herido cuando unas bandas que disputaban o se disputan un punto de drogas, se disparaban entre ellos. Ambos casos, por suerte, los menores no están en situación estable. El tercer caso, la violencia social, la discusión entre personas, un muchacho, un delivery de 16 años, herido a cuchilladas por arma blanca, por una mujer en medio de una discusión. Y esto se va sumando a una sensación que se viene viviendo con la violencia en general, pero además la violencia aportada por la misma Policía Nacional. En el día de ayer se estaba conociendo en Santo Domingo la medida de coerción del caso de David de los Santos, el joven que luego de haber sido detenido en Agora Mall,
trasladado a un destacamento, el destacamento de Naco, en el centro de la ciudad. No creo que haya un destacamento más céntrico que ese en el país. En el centro tradicional de la ciudad, donde ha vivido, en el centro, digamos, en el centro comercial de la ciudad. En el centro comercial de la ciudad. Es molido a golpes, dejado inconsciente en el piso, yo narrando más o menos la versión oficial hasta ahora. Y no es hasta el día siguiente que un hombre que es golpeado mientras estaba esposado, al día siguiente es que ven que sí, que continúa inconsciente y llaman a las autoridades, al 911, para que le dé ayuda. Pero... más bien para que lo lleve al hospital. Sí, para que lo lleve al hospital. Deshacerse ya de lo que era toda luz una vida. Pero a la familia le mienten. A la familia le dicen, sí, que el muchacho lo tenemos aquí, que se despreocupen. Hablándole mentiras, pero a la sociedad le mienten también. Le dicen cosas que no son las correctas. Y también en Santiago está el caso del peluquero de Santiago, que de acuerdo con el Ministerio Público, se determinó que los golpes que recibió este joven, a quien se le quería despojar de un dinero, fue la policía. El fiscal declaró que ese joven llegó sangrando a su escritorio. Y luego, uno dice, estamos en mayo, 14 de mayo. El actual director de la policía, Eduardo Alberto Ten, entró a la dirección de la policía bajo unas circunstancias similares. En esos días había por la muerte, ¿verdad?, de los esposos. La muerte de los esposos fue en enero. La joven está Rosado. El caso de Leslie Rosado. Estaba el caso de Pedro Antonio Guzmán, que fue muerto por un agente policial que perseguía a otro. Sin embargo, en este año, en este último mes, vemos el caso también de una muchacha en el Ceibo que murió igual que ese joven. En este mes de mayo, abril. Bueno, en este mes, cumpliendo un mes de más o menos, en abril, una muchacha que trabajaba en una banca, en el Ceibo le disparan mientras perseguían a un supuesto delincuente. Y uno ve las similitudes entre las situaciones que se han dado, que se dieron en octubre y que provocaron la salida de Edward Sánchez, el entonces director de la policía, y tiene que cuestionarse qué es lo que está pasando ahí adentro. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, cuando entró Eduardo Alberto Ten, que era de un perfil distinto al de Edward Sánchez, que Edward era un hombre de 49 años, relativamente joven, de letra, de estudio, de academia. Eduardo Alberto Ten también es de academia y también estudió Derecho. Pero este joven había sido rector del Instituto Policial, una persona que se había especializado en esos asuntos. Edward, sí. Ten es un hombre que ha hecho currículum en los destacamentos, en las direcciones regionales, y ha pasado, y recuerdo que Raquel Arbaje había dicho, ley, orden y macana. Lo único que se ha repetido es la macana, lamentablemente. La ley y el orden todavía está en entredicho. Y no se puede decir que el gobierno no ha tratado de mejorar, por lo menos de elevar la moral de la policía para ver si se presta un mejor servicio. Cuando uno evalúa que en el 2019 la función más baja de la policía, el raso, cobraba 10,000 pesos, ahora marzo del 2022 cobra 17,000 pesos. O sea, no estamos diciendo que 17,000 pesos está bien, pero hay un incremento de 7,000 pesos que supone además sobre el tema porcentual un 70% de incremento, algo que se tiene que considerar importante. Hubo un proceso de comisionados ahí que ya entregaron
el proyecto. Hace tiempo, en diciembre, ¿verdad, don Osvaldo? Sí, se rindió un informe. Se rindió el informe, exactamente, y el gobierno lo tiene en sus manos. El presidente, además, puso en situación de retiro y pensión honroso a más de 2.000 agentes policiales, que esas salidas, si bien tienen un impacto dentro de la cobertura de la seguridad preventiva y el patrullaje, también tenían que llevar a la policía una suerte de un momento, por lo menos, de bienestar o para mejorar la moral de los policías, porque se esperaba que muchos de esa gente que salían permitieran los ascensos de otros. Sin embargo, en la policía, todo esto que estamos contando ocurre luego de esas iniciativas que ha hecho la policía. Y por tanto, a veces uno dice que hay que crear una nueva. Yo no sé lo que hay que hacer en la policía. Bueno, es un problema estructural. Hay serios problemas, ¿verdad?, que tienen que ver con el sistema en cómo opera la Policía Nacional. Y el tema de la violencia en que está envuelta y se envuelve la policía necesita otras reflexiones que yo invito a que las compartamos ahora en breve, después de la pausa. Sin embargo, don Osvaldo, déjeme recordar. Pero vamos a volver sobre que eso. Este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cero y el Cerito de Oro. Una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La del Cero y la del Cerito. De nuevo aquí con ustedes en Careo. Yo decía ahorita, porque Omar se preguntaba, pero ¿qué es lo que pasa en esa institución? Hablaba de la policía. Yo le decía que es un problema estructural, es un problema sistémico. Es como ha operado la policía durante 70 años, me parece, ¿no? Casi. Desde su creación. Desde su creación. Fue un producto, ¿verdad?, original de la tiranía de Trujillo, que comenzó entrenando gente que venía de la guardia que había sido formada por los interventores norteamericanos, lo hicieron policía, y desde ahí, después de Trujillo, una policía con una misión altamente politizada, y con ella durante los gobiernos que sustituyeron a Trujillo, comenzando con Balaguer, el periodo más largo, que tenía un servicio secreto, que era un servicio político, y cómo la han instrumentalizado quienes han gobernado durante siempre, los políticos, todos aquellos que tienen, digamos, que vínculo con el poder. Entonces, los gobiernos, prácticamente todas las administraciones de los tiempos ya algo más modernos, de democracia, hablan de modernizar la policía, de transformar la policía, pero ustedes ven cuáles son los resultados. Es un trabajo, parece, de mucho tiempo, que no será fácil. Y habría que ver hasta dónde realmente quienes gobiernan la policía asumen de verdad ese discurso. Que habría que, ese discurso de reforma y de cambio. Y tiene que comenzar sobre la misma base, y es en el sistema de captación de los futuros miembros de la policía. Cómo son ingresados, cómo son entrenados, bajo qué paradigmas, con qué ideas y con cuáles visiones acerca de la vida, acerca del ser humano y acerca de la sociedad, en las cuales ellos van a tratar de trabajar. Entonces, viendo eso, más allá, digamos, de los problemas que son consustanciales a la policía, a cómo opera una institución incluso que nunca jamás había sido sometida ni siquiera a una auditoría, y ahora la Cámara de Cuentas ha hecho una auditoría que nadie entiende, porque parece que no quieren decir toda la realidad. Pero más allá de eso, hay que ver el impacto que ha tenido el problema de la violencia generada por la policía. No solo fuera de los cuarteles, sino en los mismos cuarteles, que tiene que ver ya con el problema de la gobernanza. Vimos a un director de policía que fue invitado a acudir a la Cámara Baja,
a la Cámara de Diputados y que finalmente no acudió. El ministro Chu Vázquez decidió él ir junto con el comisionado. Fue un error. Yo pienso, pese a todas las críticas que se pueden hacer al señor Ten, que probablemente él no acudió atendiendo a una decisión del ministerio, pero bueno, y eso es historia. Pero en la Cámara se insiste en que debe acudir, que debe ir a rendir cuentas, y ahí persiste, hay una solicitud nueva ya de interpelación que está en una comisión, pero eso probablemente se decida políticamente. El partido gobernante controla, tiene mayoría en la Cámara, y eso hay que decidirlo, hay que votarlo, pero ya eso es un problema, es un conflicto por ese lado. Pero además hay descontento en la sociedad, digamos el impacto, si el problema de la policía es un tema ya para la sociedad, y hay quienes se han movilizado, hay un grupo de ciudadanos jóvenes mayormente que se han ido a la Plaza de la Bandera, y la población está muy irritada con el desempeño policial y cómo la infravaloración que tienen de las personas, no solo de aquellos que están en conflicto con la ley, sino con cualquier persona que detienen sin siquiera saber quién es, un inocente. Puede terminar muerto, los casos están ahí, son patéticos. Y eso pues le crea problemas a la imagen del gobierno, a la presidencia misma, al presidente Abinader. Se puede empeñar en hacer muchas cosas, pero mientras la policía se comporte de esa manera, eso se refleja, la percepción de inseguridad de los ciudadanos se incrementa y se refleja en todo lo que es la opinión pública sobre el desempeño del gobierno, no solo de la policía, porque la policía tiene un jefe, un director, que estén por encima de él, desde el punto de vista orgánico, está el Ministerio de lo Interior, y por encima del ministerio está la Presidencia de la República. No hay forma de que este problema, el comportamiento, el desempeño policial, por más que se diga que es un mal de siempre, no impacte la gobernanza. Y es que quienes gobiernan están en la obligatoriedad, en la obligación de garantizar la seguridad, lo primero a la gente, que la gente no tenga miedo cuando un agente policial pues lo detiene. Lamentablemente es lo contrario. Entonces es un problema que incluso, hay que decirlo con cierto rigor, ni siquiera ha sido utilizado políticamente, porque los opositores que han estado en el gobierno y que también han confrontado con esos problemas de la policía, que de hecho fracasaron, no se atreven a ejercer la crítica, y prudentemente no deben hacerla, porque a fin de cuentas es un tema que no debería politizarse. No es un asunto técnico, es verdad que es un problema político, pero una cuestión de gestión, de gobernanza, que ellos mismos no se atreven a hacer la crítica porque se lo han dejado a la sociedad civil, a los ciudadanos simples, que seamos los ciudadanos que nos encarguemos de denunciar este tipo de situaciones y que persistamos y que continuemos en el combate contra las violaciones tremendas, no las simples, de los derechos humanos, como es la violación es arrancarle la vida a una gente a golpes, tortura. Es una cosa, esto es increíble, y que esté ocurriendo en estos tiempos. Claro. De modo que el problema no es solo lo que ocurre al interior de la fila, no es solamente el problema estructural, cómo esto trasciende, cómo impacta, digamos, el ejercicio de la gobernanza, cómo impacta, digamos, la relación entre los poderes y cómo la población se siente frente a quienes tienen la obligación de garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Así es, don Osvaldo. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Volvemos aquí en Careo. El gobierno, el presidente Luis Abinader, desde que asumió el poder, y creo que desde antes de asumir el poder, era una propuesta suya de campaña, ha insistido con una reforma a la Constitución, con una modificación a la Constitución.
más que una reforma, para, en primer punto, el punto político que él entiende que le da todavía más impulso a su discurso, al discurso de esta modificación, convertir a la Procuraduría General de la República, al Procurador General de la República, en un fiscal independiente, que no dependa del poder del presidente de la República, ni de los otros poderes, en una suerte de que pueda trabajar como él entiende que está trabajando hasta ahora la Procuradora General de la República y esa institución, Miriam Germán Brito. Sin embargo, esta discusión está estancada. ¿Por qué está estancada? Bueno, por la oposición de los principales partidos, valga la redundancia, de oposición, PLD y la Fuerza del Pueblo, quienes han dicho que es innecesario someterse a un nuevo proceso de modificación de la Constitución para modificar este punto, tomando en cuenta la misma Constitución de la República. Y entonces ha surgido, en este caso, desde hace tiempo, se ha estancado esa discusión. Sin embargo, el consultor jurídico de la Presidencia ha insistido que mientras que no exista una especie de acuerdo entre los sectores, los distintos partidos políticos, pues no va a haber modificación. Sin embargo, ha surgido un ruido recientemente, ¿verdad?, en el que se estaría dando una negociación entre el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana para ver si se encuentra una forma para modificar, un acuerdo para modificar esa Constitución. Lo dice Hipólito Polanco, un hombre que está saliendo del Partido de la Liberación Dominicana, creo que el jueves, hizo oficial su salida y contó ahí sobre la supuesta trama, las reuniones que se dieron entre el mismo PLD y actores del PRM. Don Osvaldo. Sí, precisamente fue eso lo que de nuevo planteó el tema de la reforma constitucional, que probablemente que desde abril el gobierno no insistía con el tema, después de unas declaraciones que dieron pábulo a algunas interpretaciones de la oposición, de Homero Figueroa, el vocero del Poder Ejecutivo, que dijo que la reforma iba a ser impulsada incluso a partir, digamos, de los actores sociales. Y eso pues generó algunos puntos de vista bien críticos de parte de la oposición. Después se dijo como que Homero no dijo exactamente lo que le atribuían. Y ahora pasó más o menos lo mismo con el consultor jurídico Peralta, Romero, Antoliano, que en principio declaró, ¿verdad?, la necesidad de la reforma, lo planteó, pero luego dijo que la misma no era posible sin un acuerdo, sin un consenso en la oposición. Eso que señala Omar, citando a Hipólito Polanco, un precandidato que había en el PLD y que se va disgustado, no dice qué destino, ¿verdad?, si se va a ir con la Fuerza del Pueblo, se queda independiente o qué va a pasar. Pero la cuestión es que él llega incluso a mencionar personas y habló de reuniones en el Mogote, en la zona de Villa Altagracia. Ese es un residencial donde algunos PLDistas, por cierto, tienen allá algunos destinos. Y que en esa reunión habrían participado Monchi Fadul y me parece también mencionó al ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, gracias Omar, y otros dirigentes, y de parte del gobierno, sin embargo, no fue preciso en señalar quiénes habrían
quienes habrían participado, pero hubo una fotografía en la que se ve al expresidente Hipólito Mejía, hay un periodista ahí y está también Francisco Javier García. Probablemente estaban asociando esa foto que divulgaron, no sabemos si eso fue un encuentro amistoso o lo que fuere, contra ese supuesto intento de acuerdo. El acuerdo sería que si se aprueba, si se acoge la reforma constitucional, también se habilitaría al expresidente Danilo Medina para que esté en condición de aspirar a la presidencia de la República. Mientras el tema obligó a la intervención del presidente Abinader en el debate, se puede decir así, de la cuestión, y ha dicho que realmente eso es un disparate, que de ninguna forma él propiciaría un pacto para ese fin, y que eso no está dentro de sus planes, y que no entiende que tenga que haber un pacto de esa naturaleza para reformar la Constitución, y entiende incluso que él no pretende imponer una reforma sin la participación de los partidos. Y es así, porque por más que se diga modernamente, las reformas son procesos a los que se llegan, las reformas constitucionales, mediante el consenso. De lo contrario, se convierten en acciones de fuerza. Una reforma constitucional no puede ser forzada o impuesta por una fuerza sobre la otra. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque eso provocaría, digamos que, un descontento en la sociedad y en los actores políticos, y perdería legitimidad si no hay un consenso por la vía civilizada, de manera razonable, y que en forma alguna sea parte de una negociación. Como quiera que sea, ya el presidente Leonel Fernández, a partir de lo que dijo el presidente Abinader, dijo que le pareció muy bien lo que dijo el presidente Abinader, que no iban a imponer una reforma mediante una fórmula que no fuese la legítima, y que esa declaración, ese proceder del gobierno le parecía muy prudente, y que eso, y que de alguna forma le alegraba que no se recurriera a vías de hecho para imponer un pacto que tiene que ser resultado, porque es un pacto de la nación, mediante un proceso de diálogo y de consenso. No, solamente sumar una cosita, y además esas supuestas reuniones, o bueno, las reuniones se dieron, por lo menos la del comité político se dio, y se dio también, porque hay fotos, la de Hipólito Mejía, con Monchi Fadul, Francisco Javier García, pero yo debo que no tiene que ser necesariamente Hipólito, para eso. Monchi y Francisco son amigos personales. Eso es lo que iba a decir. No se tienen que reunir para eso, y si se iban a reunir para eso no tenían que ser tan obvios tampoco. Y sin embargo, y además, eso no se parece a lo que hasta ahora ha dicho el presidente Luis Abinader que debe ser su reforma. Y además, él se ha propuesto desde que llegó al poder como un presidente reformador. No me imagino que esas reformas del presidente van a ser por la vía de hecho, como usted dijo, y desde el punto de vista del derecho, violentas, porque sería así, sería violentar la voluntad de los legisladores a partir de acuerdos malsanos y a partir de otros, sería corromper el proceso en general. Bueno, mientras tanto, esas versiones ciegas de que se han reunido, que una cosa, que un pacto a la otra, le hacen mucho daño, hay que decirlo, a la imagen del PLD, ¿verdad? Incrementa lo que han sido estas fugas. Fíjate, Hipólito Polanco, que se ha ido, Grisanti, que renunció del PLD, y nada más le conviene al partido que ha sido más consistente en oponerse a este tipo de reforma a la Constitución, que es la fuerza del pueblo. De modo que ese tipo de versiones son también capitalizadas convenientemente. Tiempo de la pausa. En breve volvemos con ustedes aquí en Careo.
Saludos, continuamos aquí en Careo. Este fin de semana el Partido Revolucionario Moderno va a definir ya, elegir a su presidente, vicepresidente, secretaria general y subsecretario general, en un acto que no se espera que tenga mucho ruido. Ya el PRM, por la vía del consenso, solucionó cualquier impasse que pudo haber ocurrido y se espera que el presidente del partido, Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, pues repitan sin mayores, sin problema. Eso va a ser un clavo pasado, eso es lo que se espera. Y asimismo, en este fin de semana, mejor dicho, en esta semana que está ocurriendo, el gobierno se ha notado dos victorias desde el punto de vista del turismo. La primera es que es reconocido por la Organización Mundial del Turismo como líder en la recuperación luego de la pandemia. Hay que decir que la mayoría de los especialistas, expertos en economía, decían que debido a la naturaleza de la actividad turística, iba a ser el sector que más lento se iba a recuperar. En República Dominicana hay que reconocer que la actividad turística ha estado dando pasos agigantados para reactivarse, y eso es una victoria del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo. Creo que también hay otro dato que se suma ahí, de la vicepresidenta de la República, por el tema de las vacunas. Eso no hubiese sido posible si no se le hubiese dado tanta importancia a arrancar el proceso de vacunación. Y en eso la República Dominicana también fue líder en América Latina. Sí, esa es la parte, como el presidente Abinader y su equipo, también la vicepresidenta Raquel Peña, y el ministro de Salud, el último ministro, gestionaron, ¿verdad? Pero eso lo hemos, ¿verdad?, dicho en otro momento. Hay que decir que de acuerdo con las cifras, el turismo ostensiblemente está recuperado en la República. Vamos a esperar que el COVID, que sin embargo va lentamente subiendo, ya se está hablando de entre 500 y 700 casos, ¿verdad?, activos, que no dejan de preocupar. Comenzó con algo así como 200, llegó a bajar hasta 200 casos y ya está por ahí. Menos de 200 llegó en un fin de semana. Es claro un proceso ascendente, la gente no se debe descuidar, pero ha sido exitoso todo en esa materia de recuperación del turismo. 2.2 millones de turistas han estado en la República digamos que desde enero hasta abril. Eso es mucho. Y además, a consecuencia de esa agresividad dominicana en la apertura para el turismo, hay que señalar que en la Convención Dominican Annual Tourist Exchange 2022, la República Dominicana recibió un reconocimiento, un galardón que llama la atención, hay que decirlo. La Organización Mundial del Turismo reconoció a República Dominicana como país número 1 en el mundo de la recuperación del turismo post pandemia. Eso tiene mucho valor. Hay que reconocerle los méritos a esta administración, y eso permite que el turismo se ancle de nuevo como el primer componente del sector, el componente más dinámico de la economía dominicana, que no es solamente que te llegan los turistas, que traen los dólares, sino todo lo que consumen, todos los empleos que generan, cómo se dinamizan muchísimos sectores con la economía. El sector de la construcción, con la economía turística, la industria de la construcción. Ahí vi también que se anunciaron inversiones importantes en el curso de esa convención en Bávaro. Y una última información que yo creo que es bueno compartir: el presidente Abinader viaja de nuevo. Estuvo viajando ayer viernes, voló a Estados Unidos a acompañar a su hija Gabriela, que es la segunda del matrimonio, que se gradúa, va a la Universidad de Indiana, al estado de Indiana. Y bueno, yo creo que el presidente Abinader se debe aprovechar esos días para descansar, porque ha llevado una jornada muy activa, ¿no? Creo que tiene una oportunidad ahí para un justo reposo, un descanso,
aunque parece que va a tener que venir el domingo de nuevo a la convención de su PRM. De modo que el presidente está de viaje. Mucha suerte por ahí, que le vaya bien con su familia, y congratulaciones por Gabriela, la segunda de sus 3 hijas. Bien, amigos, terminó Careo. Gracias por compartir con nosotros esta hora, y lo invitamos para el próximo sábado para que nos encontremos aquí de nuevo en Cinevisión. Hasta la próxima. Omar, amigos de Cinevisión.